Oumuamua, que en el lenguaje hawaiano significa explorador, es el primer objeto detectado en el sistema solar que sabemos que viene desde el espacio exterior. Es el primer visitante interestelar y su escenario de formación ha generado diversas hipótesis, desde naves interplanetarias enviadas a explorar el sistema solar hasta escenarios de formación similares a los que tenemos en el sistema solar. Para aclararnos esto y otros datos sobre su observación y descubrimiento, conversamos con Cristóbal Petrovich, académico de la Universidad Católica del Instituto de Astrofísica. Oumuamua se descubrió en octubre del 2017 por un proyecto llamado Pan-STARRS. El proyecto consiste, digamos, en un mapeo, en un sondeo del cielo, cada 4 noches con un par de telescopios ubicados en Hawái. Y a través, digamos, de este mapeo van determinando, por ejemplo, efectos transientes, ¿vale? Es decir, cuerpos, por ejemplo, que tienen un brillo que cambia con el tiempo, o, por ejemplo, posiciones que varían en el tiempo, ¿sí? En particular, Oumuamua fue detectado dentro de una campaña particular llamada SpaceGuard, que lo que trata es buscar e identificar cuerpos que pasan cerca de la Tierra, que podrían eventualmente, digamos, ser problemáticos porque tienen trayectorias que podrían colisionar. Determinando la posición de estos cuerpos pequeños, la mayoría de ellos son asteroides, vieron este cuerpo llamado Oumuamua, en honor, digamos, a la lengua hawaiana, donde están estos telescopios, y vieron que claramente la velocidad que tenía este cuerpo era mayor para la posición en la que correspondía a los cuerpos de nuestro sistema solar, por ende no estaba ligado a nuestro sistema solar. Entonces, una vez que Pan-STARRS da la señal de que existe este objeto, que no está ligado al sistema solar, varios telescopios empezaron a observarlo durante algo así como 3 meses, que fue el tiempo que estuvo detectable Oumuamua, que es cuando pasa cerca de la Tierra. Y entonces telescopios como por ejemplo el telescopio Hubble en el espacio, o telescopios desde la Tierra, como el VLT y Gemini, acá en Chile, empezaron a seguirlo, empezaron a tomar mediciones del espectro, del brillo y de las variaciones del brillo que fuera teniendo, digamos, Oumuamua. Y algo que se determinó, y era muy significativo, era que existía una aceleración extra relativo a la aceleración de gravedad. Y en particular una aceleración que iba aumentando a medida que el cuerpo se iba acercando al Sol. Este efecto lo conocemos en algunos cometas de masa baja en particular, que en el fondo a medida que se van acercando al Sol, empiezan a sublimarse, a perder masa, y es como el problema era que no se detectaba ninguna emisión producto de este como chorro que debería haber estado saliendo, digamos, de Oumuamua. Entonces, una hipótesis es que Oumuamua es un objeto artificial, algo así como una nave que va pasando por nuestro sistema solar y que podría explicar todas estas dimensiones. Que en principio que tuviese, digamos, esta aceleración extra, que no tuviese esta emisión detectada, que tuviese esta forma, digamos, bastante anómala, donde es bastante, por ejemplo, alargado o achatado en alguna dimensión. Y además que se mueve y entró a nuestro sistema solar en una órbita más o menos inesperada, vale decir, con una velocidad bastante baja comparado con lo que hubiésemos esperado de un cuerpo liberado de otro sistema solar. Es consistente esta explicación, pero lo cual no implica, digamos, que esta sea la única hipótesis. Existen varias otras hipótesis que son consistentes y que no necesitan de tener un objeto artificial. Puede ser un objeto natural que simplemente fue eyectado de otro sistema solar. En contraposición a la hipótesis de que Oumuamua podía ser un objeto artificial, recientemente han habido teorías que pueden explicar a Oumuamua usando objetos naturales, digamos, que hayan existido fuera de nuestro sistema solar. En particular, el año pasado, un grupo abrió la posibilidad de que Oumuamua fuera una especie de iceberg hecho de hidrógeno molecular.
este hidrógeno molecular podría cumplir con todas las propiedades que observamos de los datos que tuvimos de Oumuamua. Tuvimos 3 meses de datos y simplemente lo que tenemos ahora son teorías nuevas que tratan de conciliar lo que conocemos, lo que esperamos de sistemas de cuerpos extrasolares. ¿Sí? La idea del hidrógeno molecular sería que a medida que va pasando por nuestro sistema solar, se empieza a evaporar, parecido a los cometas, rápidamente, pero no sería, digamos, detectada la emisión de este cuerpo. Por ende, sería consistente con la no detección de monóxido, dióxido de carbono y polvo. Y a medida que va pasando, y que es una componente bastante interesante, es que el cuerpo, que va rotando en 2 ejes y va eliminando gas por sublimación, se va volviendo cada vez más alargado. Entonces esa fue una hipótesis que instaló un grupo el año pasado, digamos, un grupo en la Universidad de Yale. El problema con la hipótesis del hidrógeno molecular es que es muy difícil de formarlo. Necesitas temperaturas de condensación de alrededor de 10 Kelvin. Son temperaturas muy bajas y que esperamos que en principio se podría formar en nubes moleculares que son ambientes muy, muy helados. Pero más recientemente, vale decir dentro del último mes, hubo un grupo que adaptó esta teoría a una hipótesis nueva, en donde reemplaza el hidrógeno molecular por nitrógeno molecular. ¿Sí? El nitrógeno es algo que existe abundantemente, digamos, en nuestra atmósfera. En nuestro sistema solar sabemos que existe y que cubre gran parte de Pluto y gran parte de por ejemplo, Tritón, que es un satélite natural de Neptuno. Y la idea es más o menos similar. Como esto es hielo, el hielo estaría reflejando mucha luz del Sol, lo cual produce que se refleje en gran parte la luz que viene, digamos, del Sol hacia nosotros. Por ende, el tamaño que necesitamos ahora de Oumuamua, que se infiere, porque brilla mucho, es bastante menor. Es un tamaño de algo así como de 45 por 45 por 7 metros. ¿Sí? Porque el nitrógeno molecular hace que tenga un albedo bastante alto. ¿Cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que ahora necesitamos poco material, porque es un cuerpo pequeñito, que sea eyectado para producir la aceleración que se había inferido de las observaciones. Y por ende, escapar a la detección que puso Spitzer y todos los otros, digamos, telescopios que observaron en Oumuamua. Entonces sería un cuerpo, con esta hipótesis, un cuerpo parecido, digamos, a Pluto, un exopluto, que se va, digamos, derritiendo, sublimando, volviéndose cada vez más alargado, producto de esta, digamos, combinación de rotación y combinación de sublimación. Entonces explica la forma, explica el hecho de que no lo detectamos y que se acelera. Y por último, le damos un espacio físico que más o menos conocemos. El espacio físico sería un exoplutón en un cinturón de Kuiper. ¿Sí? Conocemos que los cuerpos tienen efectivamente nitrógeno molecular en esas regiones. Y probablemente esto pasó en una estrella cercana, recientemente, donde los cuerpos comenzaron a colisionar tempranamente, digamos, por procesos de inestabilidades. Y esto fue un fragmento de un pedazo, por ejemplo, una corteza de un exopluto que fue liberado y que llegó, digamos, hacia nosotros, y lo llamamos, digamos, Oumuamua. Entonces, esta hipótesis, que es una hipótesis reciente, en principio explica todo lo que conocemos, digamos, e incluso podría explicar la frecuencia con la cual observamos estos cuerpos. Entonces, la discusión de si el origen de Oumuamua es artificial o es natural, como esta hipótesis de que podría ser un fragmento de un exoplutón, va a continuar. En particular, el grupo de la Universidad de Harvard también da luz de algunos problemas, digamos, con esta teoría en cuanto a la cantidad de nitrógeno molecular que debería existir para poder explicar la observación de Oumuamua.
Una de las cosas de tener en cuenta es que no hay nuevos datos, que fueron 3 meses de datos del pasaje de Oumuamua cerca de la Tierra, pero lo que sí podemos desprender es que existen millones de Oumuamuas en el fondo pululando en nuestro sistema solar, ¿sí? Obviamente a distintas distancias y que no los estamos observando. Afortunadamente, en Chile vamos a tener un telescopio que se llama el el Observatorio Vera Rubin, donde hacen un sondeo llamado el LSST, que se espera que descubra algo así como uno o más de estos cuerpos por año, ¿sí? Y ya teniendo un poco de mejor estadística, vamos a esperar que los datos en el fondo decidan cuál es la hipótesis más favorable y cuál es el origen de este cuerpo bastante enigmático. Entonces el descubrimiento de Oumuamua y también del segundo cuerpo interestelar, I2, llamado Borisov, que es más parecido, digamos, a un cometa como los conocemos en nuestro sistema solar, abre la posibilidad de que existan millones de estos cuerpos dando vuelta en nuestro sistema solar, ¿sí? Que vengan desde afuera y que puedan en principio traer elementos que son, por ejemplo, necesarios para la vida, como el nitrógeno, el oxígeno, el carbono, etc. Otros grupos han discutido la posibilidad de que existan microorganismos que están atrapados, digamos, en estos icebergs congelados y que hayan viajado estas distancias interestelares y hayan llegado y empiezan un proceso, digamos, de vida en nuestro sistema solar o en otros sistemas solares. Un concepto que se conocería como panspermia galáctica. Y más aún, han habido grupos que han pensado que como existen tantos de estos cuerpos dando vueltas en nuestra galaxia en general, y en particular en nuestro sistema solar, estos cuerpos pudieran haber comenzado incluso procesos de formación planetaria. ¿Sí? Forman las rocas iniciales que fueron atrapados, por ejemplo, por un disco protoplanetario para empezar un proceso de formación de planetas, digamos, más grandes.